Hola querida casa MTP, les saludo a cada uno allí donde se encuentren, esperando que hayan pasado unas lindas fiestas y que hayan celebrado junto a sus familias y junto a sus familiares y que se hayan recargado de energía. Como cada martes, ustedes saben, nos reunimos para escuchar nuestro podcast, nuestro Recárgate, para continuar esta semana, ¿cierto? Con una palabra de motivación. Y particularmente hoy quiero compartirles acerca de un libro muy pequeñito, muy interesante, uno de mis favoritos por cierto, pero muy poderoso, llamado Ageo. Es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y está ubicado entre medio de los llamados profetas menores. Seguramente usted ha escuchado ese nombre. Está junto con otros profetas como Malaquías, Sofonías, Oseas. Es muy interesante este libro. Tiene solamente 2 capítulos y 38 versículos. Es muy atractivo y muy fácil de leer. De hecho, usted no requiere tanto tiempo para su lectura. Puede disponer de unos minutitos muy cortos para poder leerlo completamente con solo 2 capítulos. Y también contiene un lenguaje muy simple que le va a permitir a usted y a mí poder entender rápidamente cuál es el mensaje central de este libro. Así que cuando usted pueda, le recomiendo leer Ageo. Es un profeta muy interesante y quiero comentarle algunos datitos curiosos, como por ejemplo, Ageo, su ministerio duró solamente 4 meses. Y luego desaparece de la historia bíblica, no sabemos nada más de él, no sabemos qué pasó, no sabemos con qué continuó su obra, pero estos 4 meses en los que duró su ministerio fueron suficientes para que Dios usara su vida para exhortar y para animar a las personas a reanudar la tarea de reconstruir el templo. Un templo que ya había comenzado a reconstruirse, pero que el trabajo había cesado. Permítanme comentarle un poquito de la historia que estaba pasando en el tiempo de Ageo para que podamos entender el porqué de su mensaje. Primero, si retrocedemos un poquito, podemos entender que Jerusalén, allí en el libro de Reyes y de Crónicas, Jerusalén había sido saqueada, ¿cierto? Por los babilonios. Había sido destruida y quemada a manos del rey Babilonia, Nabucodonosor. Y el templo había sido totalmente destruido. El pueblo de Judá había sido deportado a Babilonia por su rey, llamado Nabucodonosor. Seguramente usted lo ha escuchado. Y pasaron bastantes años cautivos en ese lugar, en los caldeos. Después de varios años después de haber estado cautivo, el pueblo recibe un llamado de libertad a través de un rey llamado Ciro, un rey persa. Y a través de él, Dios le da la oportunidad de volver a su tierra a todo aquel que quiera reconstruir el templo para el objetivo de adorar a Dios. Todo aquel que quiera volver a Judá puede volver a reconstruir el templo a Dios. Ese fue el llamado. El primer grupo que volvió después de esta orden, después de este permiso dado por Ciro, a través de Dios obviamente, fueron alrededor de 50.000 personas y son los encargados de colocar los cimientos del templo. Pero luego de esto, y debido a una gran oposición, el trabajo en el templo se detuvo
Y es aquí en donde aparece este profeta llamado Ageo, que es el que le comentaba anteriormente. El mensaje de Ageo, o el mensaje que trae Ageo con es súper claro. El templo estaba en ruinas y el pueblo debía recordar quién era Dios para volver a trabajar. Interesante, el pueblo debía recordar quién era su Dios para volver a trabajar en su obra. Este libro contiene 4 mensajes principales, pero cada uno de ellos tiene el mismo objetivo en común. Todos apuntan a la reedificación del templo para adorar a Dios. Veamos los mensajes. El primer mensaje de Ageo dice que el pueblo, que las personas a quienes Dios había llamado de vuelta a trabajar con Ciro, todas habían vuelto y estaban en sus casas adornándolas, decorándolas, en sus casas artesonadas, dice Ageo. Todos están muy cómodos en sus hogares, mientras que la casa de Dios está desierta. ¿Cómo responde el pueblo a esto? Ellos alegan diciendo que aún no ha llegado el tiempo de ponerse a trabajar. A lo que el Señor les dice: vayan a buscar el material, vayan a buscar madera y colóquense a trabajar para reedificar mi casa. Dios les dice: mediten bien en cómo están caminando. Es decir, tomen en serio y reflexionen cuidadosamente acerca de cómo están viviendo, porque mi casa está desierta. El pueblo tuvo mucho temor delante de Dios frente a esta amonestación, a lo que el Señor les dice: tranquilos, que en esta reconstrucción yo estoy con ustedes. La cosa es que los líderes y el resto del pueblo se animaron y comenzaron a trabajar en pos de la reedificación del templo. Ageo viene con su segundo mensaje, luego de que el pueblo comenzara a trabajar. Pero Ageo viene con el segundo mensaje diciendo: ¿se acuerdan cómo era mi casa antes, en el tiempo pasado? ¿Ven cómo era mi casa antes? ¿Ven cómo está ahora? No se parecen en nada. A esto se refiere el templo. El templo antes era glorioso y ahora estaba en ruinas, no se parecía en nada. Y el Señor añade 2 palabras importantes a este mensaje de que vuelvan a reconstruir. Les dice al pueblo: esfuércense y sean valientes para trabajar. Tengan ánimo. Dios les dice al pueblo: tengan ánimo, a un pueblo que estaba desanimado, con los brazos caídos y que no quería trabajar. Otra vez el Señor les tiene que recordar que Él está con ellos y que su espíritu permanece entre ellos y que no tengan miedo, que llenará de su presencia el templo que ellos están reconstruyendo y que lleven los tesoros que habían sido saqueados, que los llevaran a ese lugar y que Él les daría paz. Primero, vayan y reconstruyan, vuelvan a trabajar. Segundo, miren bien sus caminos, cómo están haciendo, y vayan a buscar madera para reconstruir. Pero viene Ageo con el tercer mensaje, diciéndole a los sacerdotes: antes de seguir construyendo, paren un poco y examinen sus acciones y motivaciones. ¿Por qué? Porque están entregando y haciendo cosas que están contaminadas por su pecado, les dice Dios. El Señor les dice 3 veces: mediten sus caminos antes de reconstruir para mí. Una vez haciendo eso, el Señor les iba a bendecir. Reconstruir, buscar el material, no dejar la reconstrucción botada, salir un poco de la comodidad y volver a reconstruir para adorar a Dios, el templo, en el templo. Y el último mensaje de Ageo, el cuarto mensaje, es un llamado a reordenar la conducta del pueblo para comenzar la reconstrucción de la obra. Para Ageo, la reconstrucción del templo significaba el regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. No era trabajar porque sí, no era reconstruir para hacer algo, no era trabajar por trabajar.
sino que era trabajar para que la presencia de Dios habitara en medio de ellos. Pero para eso debían echar una miradita a cómo estaban actuando en su vida diaria. Las personas de ese tiempo estaban absortos en su vida, gozando privilegios en sus casas, mientras que la obra de Dios, el templo de Dios, estaba en ruinas. Ageo motiva o tiene que motivar al pueblo a través de estos mensajes a que coloquen su mirada en el Señor y que observen cómo su vida personal, cómo iba su vida personal, y luego de eso se colocaran a trabajar. Primero meditar en sus caminos y luego trabajar en pos de la obra de Dios. Después de todo esto que hemos visto, después de todo esto del mensaje de Ageo, ¿cierto? Lo importante es extraer la verdad bíblica, pero finalmente es aplicarla. Es ¿qué hago yo con esto? ¿Cierto? De eso se trata la palabra, de que dé vida a mi vida, ¿cierto? No es leer por leer la escritura, sino que tiene que darnos un mensaje a lo que estamos viviendo hoy. Y después de todo esto que hemos visto, de los mensajes de Ageo, de que hay que reconstruir el templo, de que el pueblo debía animarse, debía esforzarse para trabajar, podemos nosotros ahora echar una miradita a nuestras vidas o traer este mensaje a nuestra vida. ¿Qué hacemos con este mensaje que leímos? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo con este mensaje? ¿De qué me sirve en mi vida cotidiana? Tal vez podríamos hacernos las mismas preguntas que Ageo les hace al pueblo y respondernos como una aplicación personal para terminar. Después de haber pasado todo este tiempo en cuarentena, fase 1, fase 2, retroceder y así sucesivamente, ahora que hemos avanzado, que estamos avanzando poco a poco con todas las medidas, volvimos hasta los cultos presenciales con todas las medidas sanitarias, hemos estado avanzando. Pero en nuestra vida personal, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi trabajo para el Señor? ¿Qué le estoy ofreciendo al Señor cada día? ¿Qué le estoy construyendo a Él? ¿Qué estoy construyendo para su obra? ¿Estoy trayendo la presencia de Dios con mis actos o las estoy alejando? Sería bueno que siempre meditáramos en nuestros caminos, en nuestras acciones, en nuestras motivaciones, para que luego de corregir y de cambiar, pongamos manos a la obra y a trabajar. No significa solamente que vaya a hacer cosas literalmente al templo ahora, que si bien es cierto tiene mucha importancia, pero que por el momento en el que vivimos no se puede como quisiéramos. El trabajar para Dios es toda mi vida hacia Él. Lo que hago diariamente, ¿honra a Dios? ¿O solo nos enfocamos en mejorar nosotros y nuestras vidas personales y nada más que nosotros y descuidamos el servicio para el Señor? Es momento de trabajar, es momento de reconstruir las cosas para el Señor, es momento de reconstruir nuestra familia para Dios, es momento de reconstruir mi corazón para adorar a Dios, es momento de reconstruir nuestra relación con Dios. Es momento de reconstruir nuestro servicio al Señor. Es momento de reconstruir lo que estaba haciendo antes para el Señor y que lo dejamos parado. Es momento de reconstruir la obra de Dios, no dejarla para el final. No dejemos que el desánimo se apodere de nosotros o la queja se apodere de nosotros. No sea que tengamos que parar y que el Señor tenga que venir a amonestarnos, a que nos levantemos, que vayamos a buscar el material y que continuemos la reconstrucción para su obra. No paremos así como el pueblo se detuvo. Levantémonos y trabajemos para la obra de Dios. Bendiciones.